Coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. A continuación, un resumen de hechos ocurridos durante los últimos días. Estos son unos apuntes que había hecho para mi cuenta en Twitter, lo voy a ampliar. Ayer sobre el mediodía llegué a mi hogar. Aún no he tenido noticias, a pesar de buscarlas, desde que llegué a casa, sobre Enrique Figueroa Miranda, activista de Don Paco, quien todo parece indicar se mantiene en huelga de hambre. De seguir Enrique en huelga de hambre, tendría ya hoy 30 días y sin duda su vida estaría corriendo serio peligro. Por otro lado, en la prisión de Potosí, en la provincia de Las Tunas, se encuentra en una celda de aislamiento, en una celda de castigo, en condiciones muy difíciles, Jorge Cervantes García, uno de nuestros coordinadores y uno de los opositores pacíficos más activos, más eficientes y más valientes que ha dado Cuba. Jorge Cervantes se encuentra, repito, en una de estas celdas que bien conozco porque estuve en una ocasión 10 días confinado en ella, oscura, sucia, pestilente, llena de insectos, principalmente de mosquitos. Y ahora Cervantes también estuvo en una ocasión en esa prisión y se debatió entre la vida y la muerte con una tuberculosis mal atendida que adquirió precisamente en la prisión provincial de Las Tunas. Allá se trasladó su esposa, la dama de blanco Kenia Leguín Elliot, con sus dos pequeños hijos, Diana de 4 y Daniel de 2 años de edad. La esposa de Cervantes y sus dos niños ahora no tienen dónde vivir porque la policía política le niega, le impide entrar a la vivienda de donde sacaron a Jorge Cervantes por la fuerza el pasado miércoles, donde asaltaron su vivienda. Incluso no hemos confirmado el dato, pero se nos habla de que Jorge Cervantes fue reducido con una inyección que le aplicaron, no se sabe con qué producto. Esto está por aclarar, pero ya no llegó esta información. Sin dudas, el accionar de la policía política no frena a la Unión Patriótica de Cuba. De cada ataque, de cada asalto de la policía política de la dictadura castrista, la UNPACU sale fortalecida. Como ya se ha venido informando, la dictadura castrista no agresió sus ataques, porque los ataques contra la UNPACU son casi a diario, son durante toda la semana. No hay una semana donde no ocurran decenas de detenciones de activistas de la Unión Patriótica de Cuba y otras acciones represivas. Ahora, en víspera del primer aniversario de nuestra organización, la policía política arremetió con saña contra varios hogares de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. De miércoles a sábado, los cuerpos represivos de la tiranía protagonizaron 8 asaltos y más de 60 detenciones arbitrarias contra activistas de la UNPACU. De los más de 60 detenidos, más de 10 continúan en celdas de unidades policiales de la región oriental. Asaltos, robos, detenciones, golpizas a niños y a mujeres y otras infames acciones represivas protagonizan los cuerpos represivos de la tiranía contra nuestros pacíficos defensores de los derechos humanos. La policía política no solo nos roba los medios que utilizamos en nuestra lucha pacífica a favor de los derechos humanos, también se roban objetos, pertenencia de nuestros niños, de nuestras familias, de todos. Es decir, los asaltos van dirigidos a afectar, a dañar a toda la familia. Durante el asalto a mi hogar, mi hija Marta Beatriz Ferrer Cantillo fue nuevamente golpeada y casi la asfixian 7 mujeres policías que después de derribarla a golpe al piso se le subieron encima y la tenían ya sin respiración. De no intervenir mi esposa y una tía y otros familiares, no se sabe qué hubiese podido pasar con mi hija de 14 años de edad. Más de 20 asaltos a viviendas de activistas de UNPACU han ocurrido en lo que va ya del 2012 y es el segundo asalto que sufre mi familia este año. Repito, nos han robado laptops, impresoras, cámaras fotográficas, teléfonos móviles, ropa blanca, libros de los más variados tipos de libros, discos de DVD, memory flash, impresos, muchos impresos, hoja blanca, bolígrafos, objetos personales
de los demás miembros de la familia, hasta las películas de los niños, películas de dibujos animados, hasta la antena del televisor la han desmontado y se la han llevado los ladrones de la policía política de la dictadura castricha. La ONPACU tiene el récord actualmente de líneas telefónicas intervenidas por la policía política. En lo que va de año es incontable y el número, como también tenemos el récord de presos políticos en un año, en los últimos años. 11 presos políticos tiene la ONPACU ya en lo que va de 2012 nada más, sin contar otros activistas que desde la prisión han decidido unirse a la Unión Patriótica de Cuba, presos políticos que al saber de la solidaridad, del apoyo, de la hospitalidad, de la lucha, del accionar, de la estrategia, de la táctica que utiliza la Unión Patriótica de Cuba, han decidido integrarse a nuestra fila. Con toda la represión desatada contra nuestros activistas, la ONPACU celebró, ¿no?, su primer aniversario. Recordamos el primer aniversario desde los calabozos, pero también desde las casas, desde las calles, en muchos sitios se recordó el primer aniversario con diversas acciones cívicas en varias provincias del país, marchas públicas, mítines, relámpagos, carteles, letreros, tablillas marcaron el primer aniversario de la ONPACU, tanto en las 5 provincias orientales como también en el occidente del país, en particular en el occidente, en la capital de nuestra nación, Palmarito de Cauto, Palma Soriano, Santiago de Cuba, San Luis, Guantánamo, Holguín, Jibara, destacan entre los pueblos donde más carteles, donde más actividades, donde más acciones a favor de la Unión Patriótica de Cuba y en contra de la tiranía que oprime al pueblo cubano tuvieron lugar, se protagonizaron. El sistemático y visible accionar de la ONPACU gana en simpatías de la población que asusta e irrita a la tiranía. Por eso la ONPACU es la organización sin lugar a dudas más perseguida actualmente en toda Cuba. Además de la represión directa de la dictadura, también desarrollan campañas de calumnias, de difamación contra la ONPACU con la intención de restarnos apoyo. Agentes al servicio de la tiranía infiltrados en la oposición tienen entre sus tareas evitar los vínculos de trabajo efectivo de otros grupos, de otros activistas con la Unión Patriótica de Cuba. La policía política se las arregla para demostrarle a través de sus agentes a cada activista nuevo que el peor lugar del mundo sería la Unión Patriótica de Cuba, porque lo que le caería encima sería un infierno en materia de represión. Eso hace la policía política con la intención de paralizar nuestro accionar, pero sus infames acciones no le vienen dando el resultado que esperan. Siempre tienen algunos, pero los nuestros continúan andando. Hay otra cuestión que es válido mencionar, que es muy dañina también a la causa, y es la de exiliados, organizaciones exiliadas, personas exiliadas, y también algunos centros del país que caen en el inmoral proceder de atribuirse acciones que no le cuentan a ellos ni sacrificio, ni dolor, ni ataques, ni prisión, ni le cuentan siquiera apoyo logístico porque no lo dan. Y luego tienen el descaro, la desfachatez de publicar comunicados donde se atribuyen, ¿no?, que utilizan términos donde dan a entender que ellos son quienes apoyan, quienes ayudan, quienes se sacrifican, quienes protagonizan esas acciones. Sabemos que grupos acá compuestos por personas muy valientes, con lo que siempre hemos estado dispuestos a trabajar y a lo que siempre le hemos brindado nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Sabemos de acciones solidarias de ellos hacia nosotros y eso nos parece muy necesario en nuestra lucha, pero según esto nos parece necesario, nos parece muy negativo, causa el hecho de que estén tratando de atribuirse lo que no le cuesta, repito, ni sacrificio ni dolor. La ONPACU jamás ha empleado una acción de otro grupo para atribuirla a un accionar dirigido, protagonizado, apoyado por la Unión Patriótica de Cuba. Cuando decidimos accionar, que todo el año, todos los días, todas las semanas, no esperamos fecha específica
pública. No hay un día en que en Cuba no estén apareciendo carteles, no estén ocurriendo mítines, no se estén repartiendo impresos, no se esté haciendo oposición desde la fila de la Unión Patriótica de Cuba. No hay un día que no estemos apoyando a las Damas de Blanco, no hay un día que no estemos apoyando a cuantos activistas vengan en busca de nuestro apoyo. Repito, no esperamos fecha precisa, no esperamos fecha histórica, no estamos esperando que nadie nos diga, porque quienes sabemos cuándo y cómo debemos actuar somos nosotros los cubanos de dentro, con el apoyo solidario de los cubanos del exilio. Pero no aceptamos, y una vez lo dejamos bien claro y lo repetimos ahora, que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos o que pretendan dirigirlo o atribuírselo sin tener que pagar con un asalto, con una entrada a golpe, con ver a sus hijos cogiendo golpe o acostándose sin comer, o víctima del sobresalto, del trauma que causa la represión día a día. No aceptamos para nada, como tampoco, como mismo no le aceptamos a la tiranía que pisotee nuestros derechos y libertades y nos quedamos cruzados de brazos a ver qué espera. Tampoco aceptamos y nos cruzamos de brazos ante las acciones inescrupulosas de hermanos, por bien intencionadas que sean. Todo lo que daña nuestra causa no lo opaco, no nos preocupa lo que pueda dañarnos como grupo, sino lo que dañe a la causa. Y como grupo de vanguardia en la lucha a favor del cambio en Cuba, ataque de esa índole o manipulaciones de esa índole dañan a nuestro grupo y inmediatamente dañan sobre todo a nuestra causa. Esto, repito, ya ha ocurrido en varias ocasiones. Hemos creído que van a dejar a un lado ese actuar inescrupuloso, pero continúan haciéndolo. Personas que, pudiendo, cuando por ejemplo a Cervantes y a otros activistas nuestros le han derribado la vivienda, lo han dejado sin ni siquiera un lugar donde dormir, no se han preocupado por ni siquiera llamar y preguntar: ¿te hace falta que te ayude a comprar un colchón para tus hijos? No, quienes lo han hecho han sido precisamente exiliados, desinteresados, que luego no se incluyen ni se atribuyen el accionar del que aquí está corriendo todos los riesgos. Ha tenido que ser la Fundación para los Derechos Humanos y algunos otros pocos patriotas exiliados los que han tenido, no, los que se han solidarizado y se han preocupado por la situación de nuestros activistas. Sabemos de personas inescrupulosas dentro y fuera de Cuba que quieren ver a otros pagando con su vida, con su libertad, con la vida de sus hijos, con el trauma que sufre la familia, para luego atribuirse el accionar del que se sacrifica. Repito, eso no lo vamos a tolerar. Nadie conoce mejor que la dictadura hasta dónde ha calado, ¿no?, el accionar sistemático de la UNPACU entre la población. La UNPACU, como hemos informado, nació con la intención de masificar y dinamizar el proceso de lucha no violenta a favor de la democratización de Cuba. Y en un año de existencia ha avanzado, y no son palabras, son hechos visibles ante la vista, ante los ojos de todo el que lo quiera ver. Ha avanzado como nunca antes había sido posible en esta necesaria lucha. A la UNPACU, en lo que va de año, repito, le han encarcelado, nos han encarcelado a 11 destacados activistas, y otros presos han decidido integrarse a nuestra fila. Entre los objetivos no principales de la tiranía en los ataques contra los UNPACU está precisamente el privarnos de medios que nos sirvan para difundir información, para difundir nuestros mensajes, para mantener nuestra comunicación periódica, sistemática, constante con el sufrido pueblo cubano que desea cambio, que desea saber que hay quien lucha por su libertad, por sus derechos, y que sí se puede luchar por la democratización, por la justicia, por el bienestar de todos los cubanos. En la UNPACU hemos sufrido considerable pérdida, ¿no?, de medios muy necesarios para el trabajo, y lo sentimos grandemente por lo importante que son para la causa. Pero claro, tenemos dos opciones: o nos pasamos el tiempo escondiéndonos o trabajando a media, es decir, llevando una oposición de baja intensidad, una oposición inefectiva, ¿no? O, es decir, para cuidar los medios, o nos arriesgamos en la medida de lo que el momento exige y hacemos andar nuestra lucha. Precisamente como nos arriesgamos y hacemos efectivo nuestro accionar, la policía política arremete
contra nuestras viviendas, nos asalta nuestra vivienda, nos roba nuestros medios. Pero seguimos procurando los medios y seguimos trabajando de manera efectiva, seguimos llegando a la población, y cuando no tengamos una impresora o tampoco tengamos quien nos ayude a conseguirla, seguiremos haciéndolo como se está haciendo actualmente, con un trozo de carbón, con un lápiz, con una semilla de aguacate, con cualquier cosa que pinte, que pueda transmitir un mensaje. Seguirán llegando los mensajes del pueblo cubano en papel, en paredes, en carteles, en vallas, en donde quiera seguirán llegando al pueblo cubano. Van a continuar apareciendo. Nada nos frena, nada parará nuestro deseo de ver a Cuba libre y democrática en el plazo más breve posible. Si pensásemos alcanzar la libertad de Cuba dentro de 15 o 20 años, podríamos acomodarnos a esa labor que algunos ven como la mejor. Labor de catacumba, encerrado en cueva, nadie ve, nadie oye, y tampoco se ve el resultado del supuesto trabajo que va dirigido a la población. El trabajo dirigido al exterior es muy valioso, valiosísimo, pero el trabajo principal debe ir dirigido al pueblo que sufre, al pueblo que no tiene que comer, que carece de derechos, de libertades, que no tiene casa, se le está cayendo encima, que las calles están en crisis, que los salarios no les permiten alimentarse una semana. Ese pueblo sufrido es a quien hay que llevarle el primer mensaje. No podemos trabajar como nos ha propuesto la policía política, trabajen para publicidad exterior, pero aquí dentro tranquilo o acabamos con ustedes. No, trabajamos para publicidad exterior, pero sobre todo para promoción de nuestro accionar en el interior de la nación. Casa a casa, calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, zona rural, montaña, en toda parte del territorio nacional. En una lucha armada, ningún ejército quiere perder ni hombres ni armas, pero si no los arriesga, ni a uno ni a otro, no hay posibilidad de éxito, no hay éxito sin riesgo, no hay victoria sin costo, nunca se ha visto ni nunca se va a ver. En una lucha pacífica nadie quiere perder una laptop, nadie quiere perder una cámara, pero si no se arriesgan, cuando el momento lo exige y el momento actual en Cuba lo exige, hay un creciente descontento entre la población, y la población está buscando ver quién le guía para alcanzar sus derechos y sus libertades. Si seguimos pensando como están pensando muchos y como otros, sin darse cuenta, siguen promoviendo que la solución de los cubanos está en emigrar para Estados Unidos, Cuba nunca va a ser libre ni democrática. Si seguimos promoviendo, dejando que aquí las cosas marchen por ese canal que consiste en demostrar mucho miedo, y hay miedo porque la represión es brutal, a la sección de refugiados para irme a vivir a Estados Unidos, no le demuestro mi valor, mi firmeza ni mi deseo de ver a Cuba libre y democrática, a mis vecinos, a quienes me rodean, Cuba nunca va a ser libre ni democrática. La policía política, el régimen castrista, muy hábil en esta materia, tiene también montado todo un mecanismo para que opositores se acomoden a convencer a la sección de refugiados que lo que quieren es que darle refugio político antes que lo maten en Cuba, y no hacen otra cosa que trabajar para lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos culpables de que estas cosas pasen. El valor, la firmeza, la labor, el trabajo tiene que demostrarse en todas partes del territorio nacional a favor de la libertad, de la dignidad, del decoro, del bienestar del pueblo cubano. Eso hace la Unión Patriótica de Cuba, luchar minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, por la libertad de Cuba. La UNPACU hará todo lo posible por preservar sus medios, pero no bajará la intensidad de su trabajo, aunque esto siga dando lugar a asalto y más asalto, a prisión y más prisión, a violencia y más violencia. Pacíficamente continuaremos adelante, pero con audacia, con intrepidez, con firmeza. La policía política acostumbra a realizar tratos con decenas de falsos opositores, precisamente para lograr la parálisis de la lucha que el pueblo cubano espera y necesita. Los cubanos quieren libertad, quieren cambio, y muchísimos están esperando ver la fuerza prodemocrática lo suficientemente sólida, unida, efectiva para unirse, y por eso trabajamos en eso. Junto a otros buenos activistas, a otros buenos compatriotas de dentro y
de fuera, trabaja la Unión Patriótica de Cuba. Esa es nuestra intención, te repito. Nosotros no le cuidamos en la UNPACU absolutamente nada. Es decir, siempre estamos alertando sobre todo lo que favorece y todo lo que daña nuestra causa, aun cuando alertamos a personas que debían estar alertas sobre ciertas situaciones y por ingenuidad, por poco amor a la causa o por ceguera muchas veces les prestan pocas atenciones y después aparecen los Odilia Collazo, los Salpamaceira y toda esa almaña negativa, dañina, perjudiciales a esta causa. El régimen castrista sigue sacándole muy buen provecho a todos esos individuos y a toda esa labor de inteligencia. Nosotros también tenemos nuestra labor de inteligencia. Esa es otra de las razones por las que tanto nos persiguen. No descuidamos nada que pueda ayudar o perjudicar la causa por la libertad de Cuba. En UNPACU tratamos de estar al tanto de todo, en medio de la brutal represión del régimen contra nuestros activistas. Estamos obsesionados con la libertad de nuestro pueblo, con la libertad de Cuba. En la UNPACU sabemos de que otros muchos pagan bien caro por la libertad, por la democracia de Cuba, y con eso queremos trabajar. En la UNPACU la mayoría de nuestros activistas se esfuerza al máximo. En UNPACU hay líderes que no saben lo que es un minuto de descanso, no saben lo que es un minuto de vida familiar, no saben lo que es un minuto de entretenimiento, no saben qué es un minuto de descanso, no saben lo que es un minuto para tomarse una cerveza o para llevar a sus hijos cuando están de vacaciones a un parque zoológico, porque hasta sus hijos están luchando por la libertad de Cuba, así hasta los menores. Eso son para nosotros los imprescindibles en esta lucha, los más necesarios, los que están a tiempo completo a favor de la libertad de Cuba. Todos deben dar su aporte, pero con eso es que más sólidamente unidos queremos estar, con lo que cuando le llaman al teléfono están disponibles. No creemos en lo que el fin de semana no se enteran de si matan o no matan a un opositor porque están en una playa, no sé en qué latitud o en qué región del mundo. No creemos en ello. Creemos en lo que siempre se están sacrificando por la causa. Creemos en lo que sus casas son cuarteles, son albergues, porque están llenas siempre de opositores y de personas que quieren contribuir a la lucha, y donde hay que cocinar, lavar para 10, 15, 20 personas diariamente, porque se está trabajando fuertemente y a fluir en personas de todas partes, buscando apoyo, solidaridad, buscando estrategias, tácticas, coordinaciones para hacer posible que Cuba sea libre y democrática. En eso creemos, damos el ejemplo para precisamente exigir que los demás también cumplan con su deber. Eso, en esas cosas creemos en la UNPACU. En la UNPACU tenemos mujeres que, además de ser activas damas de blanco, se le va la semana, el día, la noche, esforzándose, atendiendo, siendo hospitalaria, brindándole el mayor afecto, el mayor cariño, el trozo de pan, el trago de café al activista que viene, porque sin hospitalidad, sin solidaridad, no hay causa que prospere, y la falta de verdadera hospitalidad en muchos de nosotros ha sido uno de los factores negativos que ha impedido que nuestra causa se consolide y que hayamos ya liberado a Cuba. Hay muchísimos factores que conspiran. La represión brutal de la dictadura castrista sabemos que es el primero, pero también está el mal trabajo nuestro, el permitir que nos infiltren y que nos hagan labor de sapo nuestros propios ojos, y por el aquel de que somos demócratas no vamos a decir nada porque no tenemos pruebas. No sobran las evidencias, y en la UNPACU también sobran las pruebas porque las buscamos. Ponemos anzuelo y muerden el anzuelo los chivas, los delatores, y los ubicamos, neutralizamos su labor. Claro, no podemos hacerlo de un golpe porque tampoco queremos ser injustos, no queremos que por 4 o 5 motivos ya estemos apartando, estemos neutralizando a alguien. Queremos comprobarlo, y eso lleva trabajo, eso lleva esfuerzo, pero trabajamos, repito, en todos esos campos para hacer posible la libertad de nuestra nación. Precisamente por la cuota de sacrificio de nuestros activistas y de muchas de nuestras familias es que nuestro
creciente trabajo, nuestro creciente accionar se mantiene en medio de brutal represión. Nos llevan a nuestros líderes a prisión, y en ese sitio donde más carteles y donde más acciones a favor del cambio, a favor de la libertad, entonces aparecen, y eso le hace sentir a la dictadura que esto va siendo una especie de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? No es uno, son todos a uno, y así va a ser. La UNPACU se propone, repito, lo hemos dicho muchas veces, convertirse en un movimiento de masa, y mientras respiremos estaremos trabajando por ello, y lo vamos a lograr. Nuestra vida estamos dispuestos a ofrendar por la libertad de nuestro pueblo, nuestro sacrificio, el de nuestra familia, todo lo que podamos dar a favor de la libertad del pueblo cubano nos parece poco, y según enfrentamos a la dictadura, vamos a seguir enfrentando a sus agentes dentro de la oposición, a sus chivatos, a sus delatores, a los cobardes, a los temerosos, a todo lo que de una u otra manera, a propósito o sin darse cuenta, afecta a la causa. Y vamos también a enfrentar a los manipuladores, a los que quieren presentar el sacrificio ajeno, el dolor ajeno, como si fuese propio, cuando generalmente no llegan a ser ni lo solidario que el momento exige. Es la hora de que nos esforcemos por hacer efectiva nuestra lucha a nivel nacional. Un gran grupo de opositores, la mayoría a lo largo y ancho del país, viene trabajando en la demanda ciudadana por otra Cuba, en una campaña en torno a dicha demanda. Dicha demanda está siendo muy atacada por el régimen castrista, porque sabe de la calidad humana de la mayoría de los cubanos que están apoyando dicha demanda. Sabe que no solamente se trata de opositores, de disidentes, se trata también de artistas, se trata de otras personalidades, de otros sectores de la población que saben lo necesario que sería o que es para Cuba que se respeten los derechos humanos, y se le está exigiendo a la dictadura que ratifique los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. Pero no solo que los ratifique, que los cumpla, que los respete, porque respetándose el articulado de ambos pactos tendríamos en Cuba lo que bien necesitan todos los cubanos: derechos, oportunidades, libertades, posibilidades para prosperar, para sacar a Cuba adelante, sacarla de la miseria, para que Cuba tenga, para que los cubanos tengan en su propio suelo y bajo su cielo, bajo ese azul cielo que tanto amamos los cubanos, la libertad y la prosperidad que hoy la dictadura castrista obliga, y hace décadas viene obligando a muchos cubanos a buscarla en otras tierras.